Una gran bolsa de viaje estaba abandonada junto a la acera. Emitía una serie de suaves y rítmicos chirridos, un sonido que intrigaba y perturbaba a los transeúntes. La curiosidad luchaba contra el miedo, y la mayoría simplemente siguió caminando. Su mirada se detenía en la bolsa. Pero una mujer, un alma bondadosa llamada Lily, no pudo ignorar los gritos suplicantes. Se acercó con cautela a la bolsa, con el corazón latiendo con fuerza. Los chirridos se intensificaron mientras desabrochaba la pesada tela. Dentro, acurrucados en un montón de viejas mantas, había 4 diminutos gatitos, apenas más grandes que su mano. Estaban desnutridos, su pelaje enmarañado y sus ojos llenos de una desesperada hambre. El corazón de Lily se rompió. Rápidamente los recogió, sus frágiles cuerpos temblando en sus brazos, y se apresuró al refugio de animales más cercano. Los voluntarios del refugio quedaron asombrados por el rápido pensamiento de Lily. Inmediatamente proporcionaron a los gatitos la atención médica que necesitaban desesperadamente, sus pequeños cuerpos débiles por la desnutrición. Durante los primeros días, el personal alimentó a los gatitos con un biberón, sus pequeños cuerpos volviéndose más fuertes con cada alimentación. A medida que los gatitos comenzaban a recuperarse, se tomó una decisión. Necesitaban el amor de una madre, el calor de una madre, para ayudarles a prosperar verdaderamente. Sus ojos se posaron en Destiny, una hermosa gata cálico que había llegado al refugio unos días antes con 3 gatitos propios. Destiny había sido una madre cariñosa, pero sus gatitos habían sido adoptados recientemente, dejándola sola y anhelando una nueva camada. Los voluntarios colocaron suavemente a los 4 gatitos rescatados cerca de Destiny. Era una apuesta. ¿Los aceptaría? ¿Los vería como propios? La respuesta fue un inmediato y rotundo sí. Destiny, reconociendo la vulnerabilidad de las pequeñas criaturas, instintivamente se acercó, sus instintos maternales despertando. Los acarició, lamió su pelaje y comenzó a amamantarlos. Los gatitos, extáticos por el calor y la comodidad del toque de una madre, se aferraron a Destiny, sus diminutos cuerpos encontrando consuelo en su presencia. El personal del refugio observó con alegría cómo prosperaba la familia improvisada. Pero el tiempo, como siempre, avanzaba. Los gatitos crecieron, sus personalidades juguetonas emergieron, y pronto llegó el momento de que encontraran sus propias familias. El personal, aunque emocionado por el progreso de los gatitos, se encontró temiendo el día en que tendrían que despedirse. Destiny, también, parecía sentir el cambio. Sus maullidos se volvían un poco más insistentes, sus ronroneos un poco más suplicantes. Parecía saber que su tiempo con sus hijos adoptivos se estaba acercando a su fin. Llegó el día del evento de adopción, y el refugio estaba lleno de familias ansiosas, todas esperando llevarse a casa un nuevo amigo peludo. A medida que las familias interactuaban con los gatitos, el personal notó algo inusual. Los gatitos, normalmente juguetones y enérgicos, parecían dudosos, aferrándose a Destiny, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y reticencia. No solo eran los gatitos. Destiny, también, parecía estar conteniéndose, su calidez habitual reemplazada por una tristeza silenciosa. Miraba a sus hijos adoptivos, sus ojos llenos de una tristeza que no podían comprender del todo. Una joven pareja, cautivada por las travesuras juguetonas de los gatitos, estaba a punto de elegir uno cuando una niña pequeña, no mayor de 4 años, tiró de la manga de su madre. Señaló a Destiny, con los ojos llenos de lágrimas. «Mami, ¿podemos llevarnos a la mamá gata también, por favor?», preguntó, su voz apenas un susurro. La pareja, atónita por la petición de la niña, se miró entre sí. Habían venido por un gatito, no por una gata, pero algo en la imagen de Destiny y sus hijos adoptivos, una familia unida por el amor, tocó sus corazones. No podían negar la solicitud de la pequeña, ni la súplica no expresada en los ojos de Destiny. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.